Antonio Guzmán está con nosotros, periodista especialista de tribunales. Claudio Valdivia también, que es abogado. Aquí se entiende bien poco. Miren las declaraciones del padre, que hace 3 semanas, un mes, decía que lo habían intentado matar. Incluso defendía que 2 veces. Ahora dice que no habría querido matarlo. Revisemos estas declaraciones. Presento y he solicitado la recalificación del hecho número 3 de parricidio frustrado, de la que en realidad mi presentación está certificando como verdaderamente es un delito de lesiones del artículo 397, número 2 del Código Penal. La razón es como lo dije, o sea, porque me asiste la absoluta y total convicción que el imputado no vino a matarme. Absoluta y total convicción, Mario Antonio, pero hace 3 semanas era muy distinto. ¿Esto cómo lo entendemos? Como un papá que sencillamente cambia su posición por cariño, y yo creo que ahí, claro, como alguien que entendió que quizás ya el castigo de más de un mes de reclusión a su hijo era lo suficiente. Pero acá en definitiva tenemos la intervención de 5 jueces que han ratificado los hechos: parricidio, amenazas, lesiones, disparo injustificado. Y Hernán Calderón Argandoña va a estar al menos hasta el 18 de diciembre en casa. Ahora, ¿se podrá echar pie atrás? Ayer la jueza dictaminó que en las medidas precautorias no se podía transmitir. Ahora, el buenos días a todos. Usted todos los detalles de esta audiencia los va a tener, porque el padre ahora aparentemente defiende al hijo. ¿Por qué? Nuevamente se vieron las caras. Hernán Calderón Salinas y su hijo Nano Calderón Argandoña volvieron a encontrarse en una audiencia virtual, esta vez para revisar las medidas cautelares y reformalizar a Nano Calderón por los 4 hechos de los que lo acusa la Fiscalía. Efectivamente, la Fiscalía en este acto reformaliza investigación los siguientes términos. Para efectos de orden, su señoría, señalar que en su oportunidad se formalizó por 4 hechos. El hecho 4 es el que dice relación con la tenencia de armas, se va a mantener en las mismas condiciones. Todo comenzó pasada las 9 de la mañana de ayer, cuando la magistrada Mariana Leighton Andaur dio inicio a la audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización de Nano Calderón. En esta oportunidad, su padre, Hernán Calderón Salinas, decidió representarse a sí mismo ante el tribunal. Estoy facultado para representarme personalmente y además al abogado Reinero García de la Pastora Zavala. El primero en comenzar con su alegato fue el abogado de Nano Calderón, Mario Vargas, quien, como en todas las oportunidades anteriores, defendió con uñas y dientes a su representado. Fue durante su exposición que solicitó se revisara la medida de prisión preventiva, ya que a su juicio existirían nuevos antecedentes que indicarían que Nano Calderón podría cumplir la medida en un arresto domiciliario total, tal como solicitaba la defensa. La defensa ha solicitado la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que a juicio de la defensa existen antecedentes más que suficientes, nuevos antecedentes, ¿cierto?, que hace justificable la revisión de la medida cautelar. Y es que, según manifestó Mario Vargas, la defensa de Nano Calderón tenía nuevos informes que hablaban sobre las lesiones que Nano le propinó a su padre y que de ellos se concluía que estas heridas no habían sido perjudiciales para Hernán Calderón Salinas. La reflexión del juez, ¿cierto?, tiene que ser en términos de si las heridas causadas tenían o no capacidad de generar la muerte. Además, en esta oportunidad presentaron un informe con una pericia de la doctora Carmen Cerda, profesora de Medicina Legal de la Universidad de Chile, que cuenta con una amplia trayectoria y expertise en la materia, que buscaba reafirmar la teoría de la defensa de que las heridas que le hizo Nano Calderón a su padre no habrían tenido la intención de matarlo. Ella, ¿qué es lo que hace? Y informe que está acompañado, ¿cierto?, a la Fiscalía, realiza y tiene a la vista las lesiones porque tuvo la posibilidad de revisar a la víctima. ¿Qué es lo que dice la conclusión del informe? No es posible sostener que las lesiones que sufrió el señor Calderón hayan sido realizadas con la intención de causarle muerte, pues no afectan zonas que contengan órganos vitales, tales como cerebro, corazón, pulmones, vasos, etc.
Por su parte, Lorena Parra, fiscal del Ministerio Público, aseguró que lo que la defensa intentaba demostrar con este informe era más bien interpretativo, ya que la doctora Cerda recién había revisado a Hernán Calderón el pasado 5 de septiembre, casi un mes después de que hubiese ocurrido el episodio con su hijo en su departamento. Y lo que se pretende plantear como antecedente nuevo dice relación más bien, su señoría, con un informe que realiza doña Carmen Cerda respecto de lesiones que ya estaban en evolución. Ella misma dice que cuando tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de examinar a la víctima, estas heridas ya habían sido modificadas, y se refiere a una intención eventual, ¿no es cierto?, de estas lesiones, cuestión que es absolutamente interpretativa. Sin embargo, el abogado Vargas insistía en que las heridas no habían tenido la capacidad de causar la muerte de Hernán Calderón. Por lo tanto, no se configuraría aquí el delito de parricidio frustrado. Pero la fiscal Lorena Parra no se quedó atrás con su argumentación y aseguró que Nano Calderón había tenido toda la intención de acabar con la vida de su padre. Si no, no hubiese llevado con él el corvo ni la pistola que utilizó el 5 de junio del año pasado. Él sí tenía la intención de matar al padre. Él sí tenía la intención, porque si no, no lleva ni pistolas el día 5 de junio, ni lleva este corvo el día 11 de agosto a la casa. Con esto solo buscaba reafirmar la tesis de la Fiscalía, de que sí estábamos en presencia de un parricidio frustrado. Estamos en presencia de un parricidio frustrado y entendemos que se dan los requisitos del artículo 390. Se da el tipo objetivo, como lo ha señalado, ¿no es cierto?, el señor defensor. Sabemos que se trata de un delito de resultado y que requiere, ¿no es cierto?, un sujeto activo especial. Esos requisitos se cumplen. Fue entonces que llegó uno de los momentos más esperados de la audiencia, el turno de intervenir de Hernán Calderón Salinas, quien por primera vez se refería al hecho de la pelea con su hijo. Durante la mañana de ayer aseguró que él no había sido presionado por la defensa de Nano y que en esta oportunidad tampoco actuaría en su rol de padre del imputado. Yo intervengo en la doble calidad de víctima y querellante. Y en ese contexto quiero dejar muy claro al tribunal que yo no he sido presionado ni estoy actuando en situación de una condición de padre. Contrario a lo que ocurrió en la primera declaración del abogado, en esta oportunidad defendió también a su hijo, en un acto que muchos podrían considerar como una vuelta de chaqueta de parte de Hernán Calderón. Quiero decirle, magistrado, que el hecho 1 es una actitud muy importante de señalar. Hernán Calderón Argandoña vivía hasta ese día en mi casa. Él no vino con un arma que trae de afuera. Él entró a su caja de fondo en su dormitorio, tomó esta arma, se dirigió al baño donde yo me encontraba efectivamente, me apuntó desde la puerta del baño, me emplazó y en el momento en que iba a disparar, y estamos hablando de un joven que trabaja o forma parte de un club de tiro, habiendo una pared estructural, dispara hacia el otro dormitorio. Y no solo eso, también solicitó enfáticamente al tribunal que recalificaran el delito de parricidio frustrado, porque luego de días de reflexión, según sus propias palabras, se habría dado cuenta de que su hijo Nano nunca habría llegado a su departamento con la intención de matarlo. Yo, su señoría, presento y he solicitado la recalificación del hecho número 3 de parricidio frustrado, de la que en realidad mi presentación está certificando como verdaderamente es un delito de lesiones del artículo 397, número 2 del Código Penal. La razón es como lo dije, o sea, porque me asiste la absoluta y total convicción que el imputado no vino a matarme. Pero la argumentación de la fiscal Parra distaba mucho de la versión de Hernán Calderón Salinas, ya que ella aseguró que el abogado siempre había hablado de la posibilidad de que su hijo lo matara. La víctima siempre habla, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que su hijo lo mate. Y no solo él tenía ese pensamiento, sino que también sus hijas Raquel y Francisca, que habían declarado ante la fiscalía. Sino que también declaró otra hija, Francisca Vergara,
en la carpeta de investigación está esa declaración. Y básicamente esa hija dice lo mismo. Mi papá se siente culpable, mi papá es el papá del imputado. No quiere ver a su hijo preso, no quiere truncar la carrera o la vida de su hijo, pero él siempre pensó que su hijo podía provocarle un daño mayor. Incluso Raquel Calderón dice, siempre pensó que su hijo pudo matarlo. Claramente la defensa de Nano Calderón solo quería que él pudiese salir de Santiago 1. Y durante la audiencia de reformalización ofrecieron que si le otorgaban el arresto domiciliario total, él podría continuar fuera cumpliendo su tratamiento psiquiátrico. Y se podrían también redactar informes quincenales o semanales que dieran cuenta de su estado de salud. Pero no solo eso, Mario Vargas también aseguró que Nano Calderón podría cumplir el arresto domiciliario en la casa de su madre, Raquel Argandoña, acá en Santiago o en la propiedad de la conductora de televisión en Viña del Mar. Todo esto con el fin de resguardar la integridad de la víctima. Además, la madre me dice, su señoría, considerando que pudiese ser que el Ministerio Público hoy día nos relate o nos hable de peligro para la seguridad de la víctima, más que peligro para la seguridad de la sociedad por la pena asignada al delito, es que mi representado, su señoría, pueda cumplir con su madre el arresto domiciliario fuera de Santiago, en particular en una casa que ellos tienen en la quinta región, en la comuna de Viña del Mar, con el objetivo de asegurar, en teoría, si es que lo llega a plantear el Ministerio Público, ¿cierto?, el día de hoy, un peligro para la seguridad de la víctima. Después de casi 2 horas y media de audiencia, cuando llegó el momento de resolver el futuro de Nano Calderón, la magistrada Mariana Leighton lanzó la siguiente reflexión. Y en lo que refiere al análisis de la recalificación del parte querellante, el Ministerio Público se hincapié que esta precisamente actitud del parte del querellante es propio de la representación de cualquier víctima en el contexto de violencia intrafamiliar. Tras esto vino su decisión, el momento clave en el que sabríamos si Nano Calderón seguiría o no en prisión preventiva en Santiago 1. No es solo la seguridad de la víctima la que se encuentra en peligro, es la seguridad de toda su familia y es la seguridad de la sociedad. Y en relación con esos antecedentes, este magistrado no va a dar lugar a la solicitud de sustitución de la prisión preventiva, quedando los intervinientes notificados en este acto de la resolución del tribunal. Tal como escuchó, rechazada. Esa fue la respuesta del cuarto juzgado de garantía de Santiago a la solicitud de la defensa de Hernán Calderón Argandoña, que buscaba que el joven estudiante de Derecho continuara su prisión preventiva en un arresto domiciliario total. Lo que continúa o el escenario probable o posible sería en primera instancia la mantención del imputado en el ASA de Santiago 1, que es una zona con los resguardos necesarios tanto para la seguridad del imputado como para la seguridad del resto de la población penal. Como ve, Nano Calderón continuará con la medida de prisión preventiva decretada en primera instancia por el tribunal. Esta medida deberá ser cumplida en el área de salud ambulatoria de Santiago 1, el mismo lugar donde llevaba 18 días cumpliendo su cuarentena. ¿Qué pensará su mamá Raquel Argandoña, su papá Hernán Calderón y su hermana Raquel Calderón sobre esta decisión? ¿Cómo se viene el futuro para Nano Calderón Argandoña? Todo esto y más lo conversamos esta mañana en el Buenos Días a Todos. En algún minuto ellos pensaron que esto sí se podía echar pie atrás. Ok, aquí nos seguimos adelante. ¿Se podía? Sí, se puede. Eso es parte de este tipo de debates o de situaciones en un sistema penal. Pero lo que veníamos hablando con Claudio, con Rodrigo Lazo hace varios días, yo creo que aquí la señal que da la jueza Mariana Leighton es bien importante en términos de no se puede utilizar el sistema penal para esto. Claro. Es decir, aquí no me vengan acá. No me vengan. Hay 4 delitos, uno grave, parricidio frustrado, los otros ya más o menos corroborado entre lesiones, amenaza y el disparo. Pero este señor tiene que enfrentar la justicia tal cual la tiene que enfrentar el resto de las personas. Claro, pero ahí, Gino, yo voy... todos los argumentos que veíamos ahora en la nota, que no se pudo transmitir ayer, son concordantes con lo que pasaba con Kel Calderón y que denunció la semana pasada, ¿no? Mira, Nacho, qué bueno que tocaste ese tema, porque acá uno se pregunta desde fuera, no somos los más entendidos en materia de cómo se desarrollan estas audiencias, posterior los juicios, pero Hernán Calderón apela no al artículo tanto o lo que dice la ley, sino que, y lo digo textual, uno está con rabia, pasan los días y empiezan a cambiar la percepción de las cosas. Le pregunté a las 2 personas que eran las testigos
hijos, que es la asesora del hogar, y su pareja. Y ahí me di cuenta de que la verdad la intención no era de matarme. Entonces ahí Claudio Valdivia, uno se pregunta, él acude a un sentimiento más que los artículos que pudiesen manejar la legislación o la decisión de la jueza, ¿no? Dos cosas como para partir el análisis. Yo creo que aquí todos dicen que el parricidio es un delito de resultado, es decir, tiene que producirse el resultado o tiene que estar cerca de producirse el resultado. Y me parece que con los antecedentes que hay en la carpeta, hoy día estamos más frente a un delito de lesiones que un delito de parricidio, y por lo tanto que la Fiscalía siga persistiendo en el delito de parricidio no se entiende mucho. Eso es lo primero. Y lo segundo, la jueza, para estimar que debe continuar en prisión preventiva, alude a un argumento principal, que es un peligro para la sociedad, por el número de delitos y por el carácter y la gravedad de esos delitos. Y ahí alude a lesiones, o parricidio más bien, a daños, amenazas y a la infracción de la ley de control de armas. ¿Gino? Sí, lo que yo le mencionaba recién, que más allá de artículos, reglamentos, de todo lo que se pueda basar nuestra legislación, Hernán Calderón, autorrepresentándose de su propio abogado, comenzó una línea argumentativa más ligada a los sentimientos. Por ejemplo, el sentir de él en el momento en que se enfrenta con su hijo, al principio con la intención supuestamente de matarlo, fue cambiando en el tiempo cuando se le fue la rabia, empezó a ver a su hijo, por ejemplo, internado en una clínica psiquiátrica, conversó con testigos. Él dijo, a ver, quienes estaban ahí era la asesora del hogar. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No hubo intención de Nano Calderón de matarlo. Y la pareja de Hernán Calderón le dijo exactamente lo mismo. Bueno, esa fue la línea argumentativa de Hernán Calderón, que la revisamos ahora. Miren, atento. Lo que pasa cuando decido, y no por presiones externas. Yo, su señoría, presento y he solicitado la recalificación del hecho número 3 de parricidio frustrado, de la que en realidad mi presentación está certificando como verdaderamente es un delito de lesiones del artículo 397, número 2 del Código Penal. La razón es como lo dije, o sea, porque me asiste la absoluta y total convicción que el imputado no vino a matarme. ¿Y por qué me asiste esa absoluta convicción? Hoy día, cuando ha transcurrido veintitantos, en este momento ya más de 30, pero en el momento que yo presento la solicitud de recalificación, iban veintitantos días. Obviamente, estos hechos ocurren el 11 de agosto en la tarde. Yo presento y se trabaja en esta querella entre viernes. Los hechos habían ocurrido el martes. Es indiscutible que uno está con la adrenalina, con el dolor, con la impresión de una agresión, con una rabia de que mi hijo ni siquiera había llamado a su padre. Pero muy distinto cuando pasan los días y yo converso con las únicas dos testigos presenciales. Doña Laura Inés Vidal Rayanca, la nana o asesora del hogar, que trabaja con nosotros hace más de 5 años, y con Patricia Lorena Ramírez Fuentes, que es mi pareja hace 6 años. Y ya ambas están contestes en que en ningún momento ninguna de las dos vio en Hernán Calderón Argandoña la intención de matar a su padre. Y aclara lo que dice que el Calderón en un escrito que presentó el miércoles pasado ante la Fiscalía, donde dice que estaba presionado. Él dice que no, pero ahí vamos lo humano, Claudio Valdivia. Yo no sé si se considera un tribunal o no, porque tiene lógica lo que dice. Al principio tenía rabia, tenía angustia, redacté todo esto y ahora fíjate que me pongo en el contexto de los 30 días y cambia la cosa. ¿Ellos consideran tribunal eso? Debiera considerarlo. Yo creo que los primeros que deben considerar eso es la Fiscalía. Es natural en un proceso de violencia intrafamiliar que exista una recalificación o eventualmente una retractación por la culpa, el dolor. Pero aquí él no busca que él quede en el fondo, quede libre de culpa. Él busca la recalificación de un delito. No está diciendo que no haya delito. Ojo, eso es importante recalcarlo. Él no está diciendo que su hijo debe quedar libre, sino debe ser juzgado por otro delito. Y ahí menciona un antecedente muy importante, testigos. Sí. Dos testigos en los cuales podrían abonar a la tesis de que aquí hay lesiones graves y no hay parricidio. Claudio, a ver, pero la ley permite que una persona se autodefienda. El padre de Hernán Calderón, digamos, dice, cuando yo redacté la primera querella, yo estaba bajo el shock, el estrés de lo que había ocurrido. Tiempo después pasa la cosa y cambia. Si hubiese sido un abogado
quien redacta, y él hubiese estado representado desde siempre, digamos, que él no fuera abogado, ¿puede cambiarlo? Porque de nuevo, aquí lo único que estamos haciendo es interpretando sensaciones, interpretando intenciones. ¿Cómo se lleva eso al marco legal para tratar de llegar a una solución que sea la más justa, la real? En la querella inicial, él tenía patrocinio de abogado y por lo tanto el abogado fue el que redactó con la colaboración de él. Un abogado, independiente de la calidad que tenga, siempre puede pedir la recalificación. Él obviamente tiene un conocimiento especializado y por lo tanto quizás en términos de credibilidad para sostener que hay una intención en un sentido y no en otro, podría incluso ser más calificado para pedir esa recalificación, perdonando si uso la misma expresión. Si el sistema lo permite, sí, por supuesto lo permite. Y no lo permite solamente en delitos de violencia intrafamiliar, ojo, también lo permite en delitos económicos. Claudio, a ti te llama la atención que la Fiscalía insista, ¿cierto? A mí me llama la atención también, bueno, yo creo que a todos nos llama la atención todo lo que ha pasado, porque acá no hay que olvidar un poco el tinglado completo, el entramado de toda esta historia. Acá hubo una acusación de abusos contra el señor Calderón Salinas, que también tuvo su retroceso. O sea, aquí todo empezó a retroceder. Todo lo que se hizo en algún momento se comienza a intentar deshacer. Y da la impresión de que la madeja ya no es tan fácil de desentrañar. Acá tenemos un abogado profesional, a un joven que entiendo se estaba preparando también para ser abogado. Sí. Me imagino que ellos también estaban conscientes de que estas cosas generan efectos. Y yo también creo que, y no sé cómo lo ves tú, acá el Ministerio Público también puede sentir, y los jueces pueden sentir, bueno, acá ya se echó a andar un proceso, y momentito, esto no es tan sencillo como echar pie atrás. Esto tiene impacto, esto tiene repercusión y tiene costos, ¿o no? Yo opino lo mismo que tú, Gonzalo. Yo creo que aquí, independiente de los hechos objetivos, que me parece en las actuales circunstancias, me parece poco sostenible que una fiscalía llegue a un juicio oral por un parricidio frustrado en estas condiciones. Sí, yo creo que lo que hemos conversado también desde la semana pasada y las anteriores, la instrumentalización que se ha hecho del sistema. Y yo creo que aquí los mismos operadores, de una manera muy indirecta, y esto es una opinión muy personal, le están haciendo pagar ese costo. Acá, como tú muy bien dices, esto no es tan fácil. No. Esto se tiene que investigar y tenemos que llegar hasta el final. Lo más probable es que lleguen a lesiones graves, pero esto se tiene que investigar, tienen que acompañar todos los testigos y esto no va a ser de un día para otro, esto va a ser largo. No es llegar y cerrarlo, Claudio. Mario Antonio, él ahora queda, los delitos siguen siendo los mismos, él queda detenido ahí en Santiago 1. Sí, él queda en esta unidad de salud ambulatoria, el ASA, por la decisión de la Dirección General de Gendarmería, por la calidad del imputado, por los delitos y especialmente por su condición de primerizo, además de la posibilidad de seguir haciéndole exámenes, nos dijeron ayer desde Gendarmería. Él está a la espera además del informe del Servicio Médico Legal. ¿Exámenes para qué, Mario Antonio? ¿Exámenes para ver si está bien o está mal? Claro, hay que recordar, mental? Hay que recordar que la frase de la jueza Díaz Muñoz de agosto fue hay que compensarlo. Supuestamente había que regularlo, bajarle el control de impulso. Ayer la jueza Leighton también dice, él tiene un problema evidente de control de impulso, pero eso no despeja, lo que hablábamos con Claudio, que acá la familia Calderón, Salinas, Argandoña, póngale todos los apellidos que quiera, utilizó el sistema penal y estas son las consecuencias de involucrarse en el sistema penal. Con la responsabilidad que significa para un padre decir esto, escribir una querella con A, terminar diciendo que era Z. Y ahora un hijo que quizás va a pasar 120 días en prisión preventiva para una condena que luego va a tener, lo más seguro, algún beneficio por ser un primerizo. Mario Antonio, sí, yo te quiero preguntar, vamos a revisar unas declaraciones de Hernán Calderón, pero para que lo ahondemos después, nos acabas de entregar un dato que nosotros no manejábamos, que es que Nano Calderón se sometió a los exámenes del Servicio Médico Legal a los cuales se había negado en varias oportunidades, entonces estaría esperando esos resultados. Pero antes de que tú nos cuentes más sobre eso, Hernán Calderón en esta audiencia comenzó a entregar sus argumentos y las razones de por qué cambia. Y explicó esta duda que tenía en un principio de la intención de su hijo de si quería matarlo o no. Bueno, ¿por qué cambió de opinión? Es el mismo Hernán Calderón que lo hizo así. Tuvieron que corregir mi declaración porque yo me negué a firmarla y dejando claro que eran 2 dormitorios separados. Hay una serie de informes que hablan que el espejo, y esto indica o tiende a hacer pensar que era un espejo el baño. No, magistrado. Este era un espejo de mi dormitorio principal que no guarda relación con el lugar donde yo me encontraba tomando un baño de tina. Hechos objetivos del día 11 de agosto.
La propia Fiscalía ha hecho hincapié en que descubrimos por las cámaras del edificio que Hernán Calderón Argandoña, cuando llega al inmueble, a mi inmueble, al subterráneo, él va con un envase de líquido de freno y lo tira encima de un automóvil de mi propiedad. ¿Qué persona que va a ir a matar, a cometer un parricidio al 12º piso, previamente pasa a dañar un vehículo? O sea, él iba a dañar un vehículo que yo nunca iba a saberlo, porque si él venía a matarme, su señoría, yo habría muerto. Nunca iba a saber que él había entrado a dañar ese vehículo esparciéndole un envase de líquido de freno para romper su pintura. Seguimos con hechos objetivos. La fiscal ha señalado el artículo 7º del Código Penal y causas independientes y dolo eventual. Su señoría, perdone, no sé si puede ver mi mano izquierda, que fueron 2 rasguños, no hubo nunca herida. Y mi mano derecha tuvo estas heridas que son absolutamente de menor gravedad. Esta de aquí sí era una medida de mayor gravedad. Las exhibo al tribunal para que estemos claros. Yo tengo todos mis dedos funcionando, yo estoy trabajando hace una semana, no tengo ningún problema. Entonces, claro, podría decirse que yo estoy tratando de aminorar. No, porque si yo hubiera querido aminorar, su señoría, me habría desistido la querella. Yo no estoy dispuesto a desistirme de la querella. El imputado tiene una responsabilidad y tiene un tratamiento a lo menos que enfrentar. Pero cuidado con el abuso del derecho. Yo soy un hombre de derecho. Tengo 50 años de profesión, de una familia de abogados. Mi padre era abogado. Entonces yo tengo que ser respetuoso de la norma. Ya, entendemos la parte ahí que está hablando de papá, pero la versión, por ejemplo, cuando muestra las manos, Mario, no es muy distinto. Había la versión que llega a la clínica de las heridas, yo creo que había lesiones graves, había un corvo, no sé qué cosa. Sí, en el contexto que estamos hablando, hay que recordar que la audiencia del 18 de agosto es donde la Fiscalía dice, el reporte habla de lesiones graves, gravísimas en el contexto de uso de arma blanca. Y que eso, en definitiva, el intento de agredirlo así, ese era el dolo, el intento, la acción de querer matarlo. Eso es lo que está explicando Calderón Salinas en esta exposición. Y aquí es donde entra a jugar lo que Claudio, Rodrigo Lazo en otras ocasiones también nos han dicho. Por eso son delitos de acción pública. Porque en algún minuto, para evitar estas subjetividades, el Estado, la persecución penal del Estado, tiene que decir si fue parricidio frustrado, ¿cuál si era fue la lesiones, intención? cuál era, o tratar de configurar esa intención. Porque muchas veces los juicios no logran completamente. Es decir, María del Pilar Pérez, en el caso que conocemos de la Quintrala, nunca dijo que ella mandó a matar, pero se logró construir eso y así se posibilitó una condena. Pero en este caso acá yo creo que vamos, como dice Claudio, a estar 4 meses hablando de si fue parricidio, si fueron lesiones, pero ya más o menos el padre dice, yo necesito una condena. Pero claro, quiere una condena con los mayores beneficios, pero hace un mes no. Claro, pero Gino, hace un mes, ¿no eran las lesiones muy distintas a las que está hablando el abogado Calderón ahora? Sí, mira, yo tengo mala memoria. Estoy tratando de acceder al comunicado que envió la clínica alemana cuando él sufrió las lesiones por parte de su hijo, Nano Calderón, para contrastar las declaraciones que ahora está entregando Hernán Calderón Salinas, Hernán Calderón papá. Entonces ahí, Claudio, yo te quiero preguntar, él habla ahora de rasguños. De lesiones que son absolutamente leves, ni comparables con las que se habló en primera instancia. Y así todo, la Fiscalía mantiene la calificación del delito de parricidio frustrado en ese acto, cuando Nano Calderón entró con un arma cortante y le hizo estas lesiones a su papá. Entonces, esto es bien confuso. O sea, ¿cómo de lesiones graves pasamos a un rasguño? Sí, a propósito de las lesiones, la señal es muy sutil y es muy técnica en términos jurídicos, pero las lesiones, un criterio para calificarlas es la cantidad de días que produce incapacidad en la víctima. Y por lo tanto, si produce incapacidad más de 30 días, podríamos estar en un delito mucho más graves, lesiones graves, gravísimas, etc. Y aquí pareciera que lo que está tratando de hacer Calderón Salinas es decir, mostrar las manos y decir, estas lesiones no me provocaron más de 30 días de incapacidad. De hecho, yo ya estoy trabajando. ¿Qué significa eso? Que él también busca que las lesiones no sean graves, gravísimas, sino sean simplemente graves.